El sector del transporte es el que más dióxido de carbono emite. Atentos a los datos. Si viajamos de Huesca a Teruel en un coche de gasolina de tamaño medio, emitiríamos unos 36 kilos de dióxido de carbono. En cambio, si lo hacemos en uno eléctrico, tan solo 15. En Aragón tenemos cerca de 1000 de estos vehículos. Esto nos coloca fuera del top 10 y lejos de la media española, que aún así debe mejorar. Solo 1 de cada 100 vehículos es eléctrico en nuestro país. Para reducir la contaminación, la ciudad de Zaragoza creó el Plan de Movilidad Urbana Sostenible que pretende fomentar el uso del transporte público. 2 de sus objetivos son disminuir las emisiones de CO2 de los coches en un 25% y aumentar el número de vehículos eléctricos hasta el 10% del total. Un plan de movilidad sostenible consiste en un conjunto de medidas que lo que intentan es mejorar la movilidad desde un punto medioambiental, económico y social. Y bueno, actualmente el tráfico privado aporta un 75% de la contaminación y el transporte público tan solo un 25%. La idea es que en 2027 el 50% de la flota sea 100% eléctrica y el otro 50% híbrida. El plan estaba estimado en unos 800 millones de euros si se hacían la línea 3 y la línea circular de alta capacidad, ese autobús o tranvía, y de 500 millones de euros haciendo solo una línea de alta capacidad, que sería la línea 2. Actualmente con el COVID el tráfico privado ha bajado a un 7, un 5%, se ha reducido. El transporte público estamos en valores del uso del 50%, la bicicleta y el patinete han subido un 80%. Y la idea es conseguir una ciudad en la que tenga más protagonismo la movilidad sostenible, es decir, el transporte público, el caminar, el uso de la bicicleta y el patinete, y al final tengamos una ciudad que contamine menos. La automoción y la ecología no siempre están reñidas. En Aragón hay 35 taxis que funcionen solo con electricidad. La mayoría de ellos se localizan en la provincia de Zaragoza. David Rivero es el primer taxista turolense al volante de un coche totalmente eléctrico y, según cuenta, las ventajas son mayores que los inconvenientes. Soy David Rivero y soy taxista eléctrico de Teruel, el primero del año 2013. Con mi primer coche eléctrico realicé 320.000 kilómetros y este ya es mi segundo. Y es que has probado el lado oscuro, no puedes volver a lo normal. Yo cargo con energía fotovoltaica, entonces soy un CO2 igual a 0. Desde el 2003 empecé con mi primer huerto solar y entonces siempre sobredimensioné los huertos solares y empecé a verle un atractivo para poder autoconsumir en casa. Me desconecté de la red para el año 2008 y empecé a autoconsumir. El número de placas que tengo ahora actualmente puede ser unos 60 placas. Estas placas me están dando en torno a 9.000 vatios hora en sol producción. Hago 2 cargas al día normalmente, la de la noche y una al mediodía. Desconectamos y ya estamos listos para salir. Para que os hagáis una idea de lo que son los consumos y lo que consume este vehículo, sobre el mes de marzo hice 6.200 kilómetros y gasté unos 80 euros de luz. La autonomía son unos 220 kilómetros, pero que si realmente lo usas para trabajar y haces 200 kilómetros al día, tú te has ganado el jornal. El precio de un vehículo eléctrico para una persona de la calle, dependiendo si es un kilómetro cero, puede costar de entre 30.000 35.000, para un taxista puede llegar a ser, un taxista generalista, 25.000. Y si te pillas una subvención del Ayuntamiento de Zaragoza puede costarte 12.000. Es una inversión, pero para lo que te llevas, para lo que pagas, es un regalo. Mis principales clientes son gente mayor, gente que va a los médicos, que vamos sin prisa, a ellos les encanta no correr. Les encanta el vehículo eléctrico porque no hace nada de ruido, van muy tranquilos y muy relajados. Porque no tenemos prisa, vivimos la vida, disfrutamos del paisaje. Hola José Miguel, ¿qué tal? Hombre, hola. ¿Qué pasa? Hola, ¿Cómo vamos. va? Vaya dica que nos ha salido, ¿eh? Para caracoles, maño, para caracoles. Joder. Vamos a ponernos Ahora. un poco de gel y Venga, nos vamos. pues, Va. a marchar.
De todos los distribuidores que hay en España, han hecho una aplicación Electromap y nos pone los diferentes puntos de carga. Y vemos como Puerto Venecia tiene un montón. Impresionante, en Zaragoza hay 93 puntos de carga. En Teruel muy poquitos, en Teruel no hay más que 15. Para que el coche eléctrico fuera una realidad tiene que haber puntos de carga cada 70 kilómetros y que funcionan. Pero bueno, poco a poco iremos ampliando. Bueno, pues ya estamos aquí. Este es un cargador de cortesía que a través de los fondos FITE hizo la Diputación de Teruel. Este formato es un cargador de unos 2.000, 3.000 euros que nos puede llegar hasta 22 kilovatios para que nos dé pues a la hora unos 120 kilómetros en trifásico y en monofásico nos está dando los 40 kilómetros. Que sepáis que el transporte a nivel global es el 50% de la contaminación. Si conseguimos usar vehículos eléctricos, estamos reduciendo nuestra huella ecológica. En todos estos años de coche eléctrico he hecho unos 20.000 kilos de CO2 menos al planeta. Es mi pequeña aportación. Espero que sirva para algo.